de tiempo en tus manos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades y nuestras necesidades espirituales, Señor. Te pedimos que seas propicio con cada uno de nosotros, Dios, que tu providencia, así como dice el tema de esta clase, Señor, sea sobre todo y cada uno de nosotros, y que podamos recibir alimento espiritual a través de este tiempo, Señor, que tú seas honrado y glorificado en cada cosa que hagamos en esta mañana, porque el propósito principal que tenemos en este tiempo que nos reunimos en tu casa de oración es darte a ti la gloria, sabiendo que eres tú el único que la merece. Te pedimos que cuides y apresures los pasos, hermanos, que vienen en camino, y que salgamos edificados en este tiempo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús estamos orándote. Amén. Bueno, hermanos, terminamos el capítulo 4 de la Confesión de Fe. Hoy vamos a empezar el capítulo 5. Estamos en la página 13 de la Confesión de Fe. Sí, estamos empezando acá, que dice capítulo 5 de la Divina Providencia. Como siempre, vamos a empezar dando lectura al primer párrafo, que es el que nos ocupa en esta clase. Dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige y dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Bueno, hermano, esta doctrina que vamos a estar empezando en esta clase a estudiar, de la Divina Providencia, tiene una relación muy estrecha con el capítulo 3 que habíamos estudiado aquí, que es de los decretos de Dios. Si Dios decretó antes de la fundación del mundo sus decretos, y la Divina Providencia es como el aseguramiento logístico para lo cual Dios proveyó para todo lo que Él designó que iba a ser, que se iba a producir, no le faltara nada para que se cumpliera todo lo que Él había predestinado, o todo lo que Él había decretado en sus decretos. Como siempre, y en todos los decretos y en la creación, vamos a ver que el propósito fundamental en todas las cosas es la propia gloria del Señor. Él, como autor de la creación, bueno, tiene ese derecho de propiedad sobre toda su creación, y siempre el objetivo final es exaltar su propia gloria. Muy rápido, voy dándole un vistazo a esta párrafo. Bueno, pudiéramos decir, esta doctrina sobre la Divina Providencia de Dios está estrechamente relacionada con la doctrina que acabamos de estudiar de los decretos de Dios. Y los decretos son los planes eternos de Dios, que ha decidido que suceda, y la providencia es la garantía que estos planes se cumplan, es decir, es el aseguramiento logístico para que se lleven a cabo, es decir, para que no le falte nada. Dios creó todo, pero también había decretado que las cosas sucedieran de la manera que Él las concibió, y para que no faltara nada, las acompañó con la providencia, es decir, todo lo que le hacía falta a cada cosa, Él las proveyó. El propósito eterno e inmutable de Dios. Dios ha determinado con certeza todo lo que sucede. Estos propósitos no solo se cumplirán en las obras de la creación, sino también en el gobierno continuo de todas las cosas y de las acciones de estas. Es decir, no solamente Dios creó todas las cosas, le dio a cada elemento características propias, sino que Él sigue gobernando sobre toda su creación, y nada puede salirse del plan del cual Él concibió que eso que Él creó inicialmente no perdiera el camino para el cual, o el propósito para el cual lo creó. Dice: los decretos de Dios tienen un lugar antes de la fundación del mundo, y la Divina Providencia tiene un lugar durante el desarrollo de los acontecimientos. Es decir, hace que suceda. Es decir, Él decretó algo, se produjo la creación, pero Él perpetuamente sobre su creación sigue ejerciendo un poder de tal manera
que nada pueda salirse del curso, del propósito original para el cual lo creó. Mira acá lo que nos dice Isaías 46, 9 y versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio. Es decir, antes que suceda ya el Señor lo está decretando, lo está anunciando, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, no solamente lo anunció, sino va a garantizar que se cumpla. Por tanto, para eso Él provee, y eso es la esencia de esta doctrina, es decir, la providencia, cómo el Señor sigue ejerciendo un control, un gobierno sobre toda la creación y nada puede salirse del curso. Así como habíamos visto en anteriores capítulos que habían diferentes posiciones en la interpretación de estos fenómenos, de esta doctrina, aquí vamos a encontrar también sobre la divina providencia cómo hay diferentes teólogos que se han inclinado por determinadas posiciones parecidas, pero con diferencias, algunas entrando en el margen de la herejía cuando hacen sus interpretaciones de cómo se produjeron los acontecimientos y cómo interpretan el papel del Señor en esos fenómenos que ellos empiezan a considerar algunos como que la mano de Dios estuvo ahí, pero que después Dios como creó algo y dejó a la espontaneidad que después se produjeran determinados acontecimientos que estaban fuera del alcance de la mano de Dios. Primero vamos a ver esto, dice, el dominio eterno sobre la creación. Dice, Dios ha creado de la nada la sustancia. Es decir, Dios de la nada nos formó la tierra y todos los elementos que están en ella, así como toda la creación. Les dio propiedades y cada uno de los elementos que están en el universo, Dios le dio una propiedad diferente, propia, que los diferencia unos de otros. Dice, a partir de ella creó todas las cosas. Es decir, cuando usted analiza cualquier elemento de la naturaleza, quizás puede estar compuesto por varios minerales, por varios elementos. Es decir, no solamente formó cada elemento independiente, sino que combinó a muchos de ellos, formando cosas orgánicas, como también inorgánicas, a las que les también adornó con propiedades y poderes. Es decir, hay cualquier sustancia, digamos el agua, que anteriormente la habíamos escogido como un ejemplo muy fácil de entender. Dos moléculas de oxígeno, de hidrógeno y una de oxígeno. Es decir, el hidrógeno es una sustancia y el oxígeno otra. Dios las combinó y hizo el agua. Por tanto, asimismo podemos encontrar muchísimos elementos dentro de la naturaleza que están formados por varios componentes que cada uno tiene sus características y Dios los formó de la nada. Pero su obra no terminó ahí. Él continúa sustentándola en su ser y en su posesión y ejercicio de sus propiedades por todo el periodo de su existencia. Si no es que nada más formó al agua de dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno y la dejó ahí que el agua hiciera lo que ella quisiera, no. El Señor sigue ejerciendo un gobierno absoluto y eterno sobre el agua, así como toda su creación. Dios dirige los actos de sus criaturas según las relaciones y propiedades de ellas. Después vamos a estar viendo cómo en las Escrituras nos revelan muchísimas cosas que solamente le menciona algunas, pero cómo Dios ejerce un gobierno absoluto, no solo sobre la componente de la naturaleza, sino sobre la propia historia de la humanidad. Él ha gobernado y se han producido los eventos de la historia conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Dice, su gobierno providencial se extiende a las criaturas y a toda la acción de estas. Ellas no solo están formadas conforme a la voluntad de Dios, sino que tienen que actuar conforme al designio que el Señor puso. Sabemos que el hombre le dio una condición de tener la voluntad de tomar decisiones y que
Lo habíamos visto anteriormente, como el hombre en esa prueba de fidelidad que le puso al hombre falló y nosotros continuamos fallando igual, pero aún así no nos podemos salir del plan de Dios. Dice, este gobierno providencial está de acuerdo en todas sus partes con la ejecución del propósito eterno, soberano e inmutable de Dios. El objeto final de la providencia es la manifestación de la gloria de Dios, así como habíamos visto los anteriores capítulos, en el caso de los decretos. Bueno, aquí llegamos a las diferentes posiciones sobre cómo sostiene y preserva Dios las cosas que hizo. Hay una posición identificada con estos, los deístas y los relacionalistas. ¿Cómo con racionalistas, disculpe? Racionalistas, oiga, entre los espejuelos y la lengua me están jugando una mala pasada. Bueno, ¿cómo estos teólogos conciben esa relación que sostiene Dios con su creación? Bueno, ellos dicen, generalmente consideran a Dios como si no tuviera otra relación con sus obras más que la primera causa de una serie infinita de causas y efectos. En otras palabras, ellos conciben que Dios, ellos sí reconocen que la mano de Dios estuvo detrás de la creación, pero suponen que Dios tocó la creación solo en el principio, así. Creó todo y lo dejó ahí. Ahora hagan lo que ustedes consideren hacer. Hombres, sustancias, componentes de cualquier naturaleza, orgánica e inorgánica. Es decir, como que Dios las creó y las dejó a su suerte para que hicieran lo que ellos determinaran hacer, o los procesos que se generaran espontánea o no espontáneamente, sin que estuviera el gobierno de Dios sobre ellos. Dice, y una vez que hubo, es decir, solo al inicio, y una vez que hubo dado a las cosas a un ser independiente que permanece fuera de él, las dejó para que ejercitaran sus propias facultades, cuyo ejercicio no modificará. Miren, por supuesto, esta posición de estos deístas y racionalistas es un gran manifiesto que de alguna manera es la idea central. Si ellos conciben la participación de Dios solo en la creación, pero a partir de ahí como que el gobierno de Dios queda fuera de cualquier cambio o cualquier reacción o relación que exista entre los diferentes componentes de la creación. Es decir, hasta ahí ellos reconocen la creación de Dios, pero de ahí, después que creado para allá, ellos como que consideran que ya la mano de Dios no está gobernando sobre ella. Hay otra posición, los panteístas, también con algunas consideraciones de la participación de Dios. Dice, estos consideran que todos los fenómenos del universo, de cualquier género que sean, como los varios modos de ser de una sustancia absoluta universal. La sustancia es una, es decir, ahí ellos sí consideran que estuvo la mano de Dios. La composición o las características de cada una de las cosas, ahí ellos consideran, ahí estuvo la mano de Dios. Ahora, los modos son muchos para ellos. La sustancia permanece, es decir, la sustancia intrínseca de cada cosa permanece. Los modos se suceden rápidamente, es decir, las reacciones, las relaciones que existen entre los diferentes componentes son muchos, y ellos consideran que la sustancia es Dios, ahí estuvo la mano de Dios. Ahora, los modos son llamados cosas y no consideran que ahí está el gobierno de Dios. Es decir, de alguna manera ellos también consideran que el gobierno de Dios ahí se pierde sobre esa parte de las relaciones que pueden establecerse entre las diferentes cosas de la naturaleza, incluso de las propias individuos. Esta corriente ha sido mal interpretada por algunas cosas positivas que tienen, pero por diferentes teólogos, pero no deja de ser una grandísima herejía. Si todo que considere que el Dios pierde el control sobre su creación, ya raya en el margen de la herejía. Estos teólogos dicen que el poder constante de Dios se ejerce continuamente en cada cosa, una y otra vez en cada momento de tiempo,
que las cosas creadas no tienen existencia real y propia. Fíjense ustedes eso, está complicado para entenderlo, pero así lo plantea. Y existe solo en el momento en que son el producto del poder divino, que la causa inmediata del estado o acción de cualquier criatura en una fracción de tiempo no es su estado o acción del momento anterior, sino el acto del poder creador y divino. Es decir, solo un pestañazo está la mano de Dios, el resto es espontáneamente sucesos que ocurren y ahí no está el gobierno de Dios. Si esto fuera cierto, es claro que Dios es el único agente real en el universo, que Él es la causa inmediata de todas las causas, incluyendo las malas pasiones y los pensamientos y actos malvados. Por tanto, se reafirma que es una gran herejía, que la conciencia propia de las criaturas inteligentes es una ilusión. Es decir, literalmente se puede interpretar de esta posición de estos teólogos esto, y dice: el libre albedrío y la responsabilidad moral del hombre, imaginaciones vanas. Así, una total descabellada conclusión se puede llegar a partir de esta posición de estos teólogos. Y hay otra posición que es llamada la posición intermedia. Esta de alguna manera asume las cosas positivas de las anteriores posiciones de los teólogos. Dice: esta posición se halla entre los dos extremos anunciados anteriormente y es la más correcta. Dice: a todas las sustancias, ya sean materiales o espirituales, Dios da una existencia real y permanente como entidades. Sí, ahí la mano de Dios permanentemente. Dice: ellas poseen en realidad todas las propiedades activas y pasivas con que Dios las dotó. Es decir, no pueden variar porque es una cosa intrínseca que el Señor puso en cada una de ellas y no puede variarse. Dice: estas propiedades tienen eficacia real y no aparente para producir los efectos propios de ellas como causa secundaria. Es decir, esas cosas que ellos dicen que las malas pasiones, los pensamientos y actos malvados de la conciencia es una ilusión, es una descabellada conclusión de esa posición. Dice: mas estas sustancias creadas poseyendo una existencia real fuera de Dios, es decir, realmente cualquier sustancia, cualquier elemento existe fuera de Dios. Sin embargo, no pueden salirse del plan de Dios, no pueden cambiar su esencia, porque el Señor las puso y no las puede cambiar de por sí ningún elemento de su creación. Y siendo eficaces como causa, no existen por sí mismas, es decir, no existen de manera independiente, no pueden cambiar por su propia voluntad, sino que la base de su existencia continúa y reside en Dios y no en ella, sin conducirse con Dios, sin confundirse con Dios. Es decir, cualquier cosa que Dios creó, usted ve que es una cosa literalmente tangible, que usted la puede apreciar. Sin embargo, no puede estar fuera de la composición inicial con que Dios la dotó. No están separadas de Él, sino que Él vive, se mueve y son gracias a que Dios la proveyó de esa manera. Dice: la naturaleza precisa del ejercicio del poder divino por el cual penetra Dios con su presencia en el interior del universo. Es decir, donde quiera está la mano de Dios ejerciendo su control, su gobierno, abarcando todas las cosas con su poder y sustentándola en existencia. No se nos revela y de contacto no puede descubrirse. Si usted no puede apreciar la mano del Señor detrás del viento, detrás de las olas del mar, de cualquier cosa de la creación, usted no puede apreciar la presencia de Dios. No obstante, está su mano y su gobierno sobre ella. Si hay cosas que usted tangiblemente no las puede apreciar, pero sabe que no existen fuera de la voluntad de Dios. Algunas cosas, es decir, prueba de que Dios continúa ejerciendo su gran poder sobre toda la creación, absolutamente sobre toda.
de la naturaleza, incluso hasta las interacciones humanas, los fenómenos atmosféricos, la historia de la humanidad no ha salido del plan de Dios porque Él sigue gobernando sobre toda su creación. Dice, todas las cosas continúan teniendo una dependencia absoluta de Dios. La relación que existe entre la obra de la creación y Dios no es semejante a la de una obra de arte y el que la hizo. Es decir, un artista, digamos que sea un escultor, un pintor, hace una obra y esa obra después existe fuera de la voluntad de ese escritor, y ese escritor cuelga el cuadro en una pared, en un museo, o se coloca su escultura en un lugar público, y ya, si ese escultor o artista de cualquier naturaleza que tenga su arte, está fuera de su creación, es decir, nada puede hacer sobre ella a no ser que restaurarla cuando se dañe. Sin embargo, en el caso de la relación de Dios y la creación, la inteligencia y el poder de Dios están constante y permanentemente en cada elemento de su obra, y ahí está la providencia, es decir, esa permanente ejercicio de su poder y de gobierno sobre su creación. Dice, en la conciencia de todos los hombres religiosos se halla un sentimiento de dependencia absoluta de Dios, de quien se espera poder, vida y bendición. Incluso hasta en otras religiones que, digamos, en Buda, es decir, todas las religiones esas paganas que existen en el mundo, ellos tienen una dependencia de lo que ellos llaman su Dios. Bueno, así mismo se produce en el caso de los cristianos, que sentimos esa dependencia, esa necesidad de tener una dependencia de nuestro Dios. Dice, claramente se enseña esta verdad en la Escritura, es decir, esa de gobierno, dice, por Él todas las cosas subsisten. Le hice un resumito muy breve de esos versículos para no alargarme mucho, pero en esencia para ver cómo la propia palabra nos revela esa providencia, ese ejercicio de gobierno que el Señor tiene sobre toda su creación. Dice, por Él todas las cosas subsisten, no una parte. Eso está en Colosenses 1:17. Sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, está en Hebreos 1:3. En Él vivimos y nos movemos y somos, está en Hechos 17:18. Dice, bendecid pueblo a nuestro Dios, Él es quien puso nuestra alma en vida. De alguna manera lo podemos encontrar en todos estos salmos, en el 66:8-9, en el 63:8 y en el 36:6. Literalmente no está así como lo digo, pero cuando usted lo lee, puede sacar esa misma conclusión, que en esos versículos usted puede ver que Él es el que puso nuestra alma en vida. Dios gobierna las acciones de sus criaturas, sí, las creó y ellas no tienen otra opción que estar obrando o interactuando de la manera que Dios concibió que así pasara. Y ahí está la esencia de esta doctrina de la providencia, es decir, la provisión de Dios en cada momento de la creación. No solo en el momento que la creó, sino después en el ejercicio, en la relación de esa creación a lo largo de la historia. Dice, la naturaleza religiosa del hombre demanda el sentimiento de dependencia y sujeción a un gobierno moral que está presente en el corazón de todo creyente, independiente de la denominación que pertenezca. Sabemos que existen no sé cuántas denominaciones, pero todos, por supuesto, todos los que estamos hablando, las diferentes denominaciones cristianas sienten esa dependencia, esa necesidad de buscar esa inteligencia que puede darnos a nosotros la respuesta de las cosas que hoy necesitamos. Dice, la irrefutable presencia de una inteligencia suprema detrás de la perfección y armonía y la justa proporción de todos los procesos, interacciones entre los diferentes elementos de la naturaleza que están en constante cambio. Hermano, si usted se pone a analizar, es decir, las profecías que nos revela la Biblia, que muchas de ellas fueron reveladas con 700.000 años antes que sucedieran, y cómo en el momento propicio se concordaron perfectamente todos los acontecimientos para que se produjeran.
Usted dice, no es posible de otra manera que no sea que algo está gobernando sobre toda la naturaleza, la geografía, los acontecimientos políticos, económicos, todo para, digamos, si Dios había anunciado que Israel iba a ser destruido y que Judá iba a ser destruido. Para eso, primero hizo a Siria un gran imperio, proveyó para que a Siria se produjeran todos los acontecimientos políticos, económicos y fuera un gran imperio, fuera y destruyera a Israel. Después, con Babilonia hizo lo mismo, un gran imperio vino y destruyó a Judá. Es decir, muchísimos años antes que sucedieran ya había sido revelado por los profetas. Bueno, Dios proveyó todo lo que hacía falta para que económicamente esos imperios tuvieran todo el poder que necesitaban, y para que todo se aconteciera tal y como el Señor había revelado que se produjera. Algunos ejemplos sencillos que hay muchísimos, hermano, muchísimos. Yo traté de resumir algunos que considero que son tan relevantes que no nos puede quedar duda de esa providencia absoluta de Dios sobre todos los acontecimientos. La historia del criado de Abraham buscando esposa para Isaac. Ustedes saben que, sí, voy a comentar la historia previa a este versículo, es decir, que Isaac ya estaba viejo, Abraham estaba viejo y decide que era el momento de buscar esposa para su hijo Isaac. Le da esa tarea al criado más viejo de su casa, que gobernaba sobre su casa, y le hace jurar que fuera a la tierra de su descendencia y buscara mujer para su hijo. Y le dijo, un ángel de Jehová va a ir delante de ti, como facilitándote las cosas. Y dice que este hombre, cuando llega a ese lugar donde Abraham le había designado que buscaran, fíjense cuál fue las palabras de este hombre. Dice: he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, y esto es una oración que él está poniendo en manos del Señor, sea pues que la doncella a quien yo dijera, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea como que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Fíjense, esto es un siervo. Podemos deducir que este hombre tenía fe en el Señor, porque fíjense, está poniendo, quizás lo estaba haciendo por de alguna manera la influencia que Abraham había ejercido sobre toda su casa, y esta persona que nos revela la Biblia que era el más viejo de todos los servidores, que gobernaba sobre su casa, en el caso de los criados, podemos decir, tal vez podríamos decir, era cristiano de alguna manera, porque fíjense cómo él puso en manos del Señor este momento que él tenía que tomar esa decisión de seleccionar a una mujer, y con él había hecho el juramento que iba a ser tal como se lo había encomendado a Abraham. Dice: y aconteció que antes que la cabeza de hablar, y aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Sí, porque la encomienda era que fuera de su parentela la que él escogiera, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Ustedes creen que fue casualidad? Por supuesto que no, hermano. Era la providencia del Señor detrás de cada acontecimiento. Podemos ver otro ejemplo. Dice, otro ejemplo es la historia de José. Ustedes saben que pasó más de 30 años desde que el Señor había revelado en sueño que él iba a estar de alguna manera sobre todos sus hermanos, y todos los acontecimientos que pasaron en la historia de José. Miren acá lo que nos dice este hombre, es un escritor que tiene un libro muy bueno, dice, se llama John Flavel. En su libro sobre el misterio de la providencia de Dios, dice, él
comentando sobre esta historia de José. Dice, en la historia de José hay 12 pasos en la providencia de Dios a través de los cuales José llegó a ser el primer ministro de Egipto. Si una de ellas nada más, si una sola de ellas hubiera fallado, entonces la historia hubiera terminado de manera distinta. Cualquiera que hubiera, si en la cárcel no hubiera coincidido con aquellos 2 personas que él tuvo, cualquiera de las providencias que el Señor tuvo en cuenta en la historia de José hubiera fallado, quizá la historia hubiera terminado diferente. La historia de Esther, igual, con la historia y la reacción con Mardoqueo, todos los acontecimientos que coincidieron para que esa historia terminara de la manera que terminó, es indudablemente también evidencia de la mano del Señor detrás de ese evento. Dice la historia de Jesucristo, anunciada por Isaías aproximadamente 700 años del nacimiento de Cristo. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si no hubiera nacido María, sabemos que el Señor hubiera escogido a otra, pero el Señor había determinado que fuera María. Es decir, cómo cada acontecimiento de la historia de la humanidad, en la mano del Señor ha estado conduciendo, y aún que los hombres tenemos esa condición de decidir, de tomar decisiones que pueden estar fuera del plan, de las cosas que Dios puso buenas en nosotros y que podemos escoger cosas malas, aún así no nos podemos salir del plan de Dios. Dice, antes que sucediera fue anunciada, es decir, la historia de Cristo, y toda la historia fue cumplida exactamente hasta su culminación en la cruz del Calvario. Otro ejemplo, la naturaleza. Bueno, le había mencionado ya este ejemplo del tema del agua. Dios formó el oxígeno y formó el hidrógeno de manera independiente y con características propias. Es decir, el oxígeno tiene sus características propias iguales a hidrógeno. Pero fíjense, Dios combinó a estos 2 componentes, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y formó el agua. ¿Se ha preguntado usted, bueno, por qué no se puede formar otra espontáneamente? Por ejemplo, el H2O2, que es el agua oxigenada. ¿El agua oxigenada existe? Sí, pero no se forma espontáneamente, se tiene que formar a través de un proceso tecnológico con la mano del hombre incidiendo sobre eso, pero espontáneamente no se pueden formar porque es sencillo, el Señor gobierna sobre toda su creación y espontáneamente ellos no pueden hacer libremente lo que quieran, porque su gobierno continúa siendo. Dice, en la Escritura abundan en profecías cumplidas y por cumplir. Muchas de ellas fueron reveladas cientos de... estaba mirando para el reloj está parado, ¿no? ¿O es que estoy bien en el tiempo? ¿Está mal? Ah, es que estaba mirando el reloj y me perdí Si Dios no tuviera control absoluto sobre todo, sería imposible que todos los eventos y procesos concordaran de manera perfecta en tiempo, forma y espacio para que se cumplieran. Así como les comentaba, toda la historia que nos cuenta la Biblia, de la historia de Israel, de Judá, de todas las profecías que hay, así como fueron anunciadas cientos de años antes que sucedieran, si Dios no tuviera el control absoluto sobre toda su creación, ¿ustedes creen que por casualidad se iban a dar? Sencillo. Imagínense usted cualquier acontecimiento que usted quiera que suceda y antes que suceda diga, oye, esto va a pasar así. ¿Quién puede garantizar eso? Solamente Dios, hermano. Dios es una regulación constante y providencial de todo el sistema de cosas. Y nada puede salirse de la mano y del gobierno del Señor. Dice, el gobierno providencial de Dios sobre todas las cosas tiene un propósito eterno e inmutable. Y dicho propósito es infinitamente sabio, justo, benévolo y soberano en lo absoluto. Dice en Efesios 1:11, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, sino conforme a la voluntad del hombre, sino al designio de su voluntad. Miren acá otros textos que nos ayudan a reafirmar sobre ese gobierno absoluto del Señor. Dice, Él dice a la nieve, cae sobre la tierra. Si la nieve no cae porque ella quiere, Él dice a la nieve, cae sobre la tierra y a la lluvia, sé un aguacero impetuoso para que todo lo que Él creó conozcan su obra.
hace cesar a todos los hombres de sus labores, fíjense, no sobre la naturaleza, sino sobre el hombre, que es un agente libre que puede tomar decisiones propias. Los animales se esconden y permanecen en sus guaridas. La tempestad sale de sus cámaras, el frío de los vientos impetuosos. El aliento de Dios produce hielo y en las anchas aguas se congela. Él carga las nubes de humedad y esparce sus relámpagos a través de ellas. Bajo su dirección giran sobre la faz de toda la tierra para hacer todo lo que Él les ordena. Él trae las nubes para castigar a la gente o para regar su tierra y mostrar su amor. Fíjense cómo Job nos revela ahí cómo el gobierno de Dios está sobre todas las cosas de la naturaleza e incluso sobre el hombre. Dice, Él hace producir, está en Salmo 104:14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite hace brillar el rostro. En toda la creación está no solo la mano de Dios en el momento que las creó, sino también en el gobierno permanente sobre ella. Dice el Salmo 135, 6 y 7, todo lo que ha querido Jehová lo ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Él hace los relámpagos para la lluvia. Él saca de sus depósitos los vientos. ¿Usted puede ver el viento? No. ¿Se imagina algo que usted no vea? ¿Cómo lo puede gobernar alguien? Bueno, sencillo. Dios, de manera providencial, inexplicable para nuestra limitada inteligencia humana, Dios ejerce dominio hasta las cosas que no podemos ver. El fin principal de Dios en sus propósitos eternos y en su obra de la creación es el que se propone en sus dispensaciones providenciales. Es la manifestación de su propia gloria. Dice Romanos 9:17, porque la Escritura dice, el faraón para esto mismo te he levantado. Fíjense, cualquier hecho, no importa la naturaleza, sino en la propia historia de la humanidad. Es decir, levantó al faraón, le endureció el corazón de una manera inexplicable. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Nos imaginamos que la historia del faraón, cuando lo fue abarcado por el mar y pereció todo su ejército conjuntamente con el faraón, después de haber tenido toda aquella historia de resistencia para que el pueblo de Israel no saliera a adorar al Señor como lo había pedido Moisés. Esa historia tiene que haberse conocido en todos los lugares. Por tanto, Dios cumplió el propósito de que para esto mismo te he levantado. Si la historia, mientras más revelante, mientras más difícil pueda ser para el entendimiento humano, más gloria es el nombre del Señor. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Eso está en Romanos 11:36. Bueno, hermano, esto no sé si me fui del tiempo. No, estoy cerquita. Bueno, hasta ahí está, es el primer párrafo de este. Aprovechamos que el pastor no estaba aquí, ¿no? No, son exactamente las 9:45, así que fui respetuoso con el tiempo. Bueno, hermano, terminemos este tiempo con una oración. Con esto terminamos este primer párrafo. Vamos a continuar en la próxima clase con el resto de esta doctrina de la divina providencia. En la próxima clase, con el favor de Dios, vamos a estar viendo el párrafo 2. Les invito a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias. Infinitamente agradecido, Dios, por esta oportunidad que tú nos das de profundizar en tu palabra, Señor. En saber, mi Dios, que tu mano poderosa está sobre toda tu creación perpetuamente, Dios. Que tú no has perdido el control de nada, ningún acontecimiento histórico de la humanidad, ni ningún componente de la naturaleza puede hacer su propia voluntad, porque no puede salirte de tu gobierno providencial, Señor, del ejercicio de tu eterno poder, Señor.
y de tu soberanía. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivirla, Señor. No solo a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Te pedimos que tú seas glorificado en este servicio y que todo lo que hagamos aquí sea como una grata ofrenda que suba adelante tu presencia. En Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén.